pensar en que en la zona de la montaña, pues la disposición del agua era únicamente a través de la lluvia. Entonces, pues eso limitaba la alimentación. Decían, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para poder alimentarnos? Si allá abajo tenemos agua, tenemos tanta riqueza, y nosotros acá arriba, pues tenemos que esperar a la lluvia, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos aquí ya está la primera parada ya. para recoger a Denny y poder seguir este recorrido. Entonces, bueno, estamos ahorita navegando por uno de los caminos más importantes, que es un acalote. Acali, recuerden la canoa, Ohtli es el camino. Entonces, el camino de las canoas, ¿no? Ese es lo que llamaríamos una avenida, ¿no? Esta sería una avenida, una gran avenida, y esta se conectaba con Mixquic, y justamente todos los deshielos de todo el agua que bajaba de los cerros, pensando en que hacia allá tenemos el oriente, tenemos los volcanes, ¿no? Y pues esa mujer blanca, ¿no? El Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, todo ese deshielo que bajaba en forma de ríos, pues alimentaba justamente estos canales. Entonces, pues hoy por eso les invito a que nos situemos en esta forma de navegar distinto, ¿no? El territorio, que es una forma de pensar, conectarnos con una historia pasada, pero que seguimos manteniendo hasta el día de hoy presente y muy vigente. Y pues justamente es pues gracias a toda esta orografía que tenemos alrededor, ¿no? Que son las montañas, el lago y pues todo lo que se desarrolla en este lugar, que es justamente por aquí, una vida campesina muy particular, pues en la Ciudad de México a lo mejor nos podría parecer muy lejana la idea, pero que el día de hoy pues ya no hay una conexión, pero existió esa conexión. Es también conocido de alguna forma como parte del canal nacional. Y este canal cruzaba lo que es periférico, llegaba hacia, pasábamos por el mercado de Jamaica y llegaba hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, les invito a que imaginemos, ¿no? O sea, ahorita el camino que vamos a hacer, imagínense que lo pudiéramos hacer hacia el Zócalo. Entonces, es un poco la invitación. Sí, exactamente, llegar hasta el México. Por favor. Gracias, hermano. Hola, continúen, no se distraigan. Ajá, los saludo, ¿cómo no vas a saber si tú vienes aquí? No, eso ahorita lo pasamos para que no interrumpamos a Gaby. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Ya? Sí. ¿Pasamos? Bueno, una pequeña pausa. ¿Tú lo vas a pasar para allá? Sí, claro. Ay, güey. ¿Pueden pasar por ¿algo más, Denis? Solos. Esta parte. ¿Esta también? Cocina, ¿Todo esto? ¿O no? ¿Sí? ¿Qué es esto también? No, pero ahorita te digo. El pulque lo dejamos de este lado. Ok. Sí, ya. ¿Podría ayudar a levantar un foco que... Ah, sí. por ahí? Pero sí. Vayamos a pasear. O sea, algo más. Gracias. Sí, de verdad. Muchas gracias, bienvenidos. Bienvenida. Bienvenida. Le cedemos la palabra a Gaby. Gracias por estar aquí hoy. No quiero como distraerlos de la plática que se está dando, porque ella solo nos va a acompañar un poquito en el recorrido. Entonces, por favor, prestémosle mucha atención y recordemos esta parte que les compartía, de ser bien conscientes que estamos en un territorio sagrado y ante una bebida también sagrada, y pues no hay mejor persona que les pueda explicar la parte del territorio xochimilca que Gaby. Gracias, salud. Gracias. Bueno,
Entonces, les invito como a pensar en este territorio como un gran lago. Ignoremos las casas, ignoremos esos ruidos como más actuales y viajemos en el tiempo hacia el pasado, donde nos imaginemos así este lago como se los compartía, con agua cristalina, ¿no? Con sonidos de aves, con este viento que corre y se siente mucho más fuerte que a lo mejor allá en la ciudad, porque allá hay casas, edificios que detienen un poco el tránsito del viento, pero aquí, si ponen atención, podemos escuchar el sonido del viento en los árboles cruzar. Entonces, pues toda esta zona, si alcanzan a ver ustedes por allá por donde va el pelícano, hay unas plantas alargadas que son conocidas acá como tule, también tenemos acá atrás de este lado. Estas plantas que están acá creciendo hacia arriba, pues hay zonas que son conocidas como tulares, ¿no? Esos tulares son partes muy densas de tule. Entonces, si ustedes vieran un tular, pensarían que hay tierra ahí, ¿no? Que se puede caminar, porque es tan denso el follaje de esta planta que pues es muy dura también su raíz. Entonces, eso fue justamente lo que empezaron a ver los xochimilcas. Empezaron a ver que era posible hacer como un tipo de tejido, así como en donde estamos sentados, ¿no? Que tiene un tejido de fibras naturales. De alguna forma también se podía hacer un tejido y poco a poco agregar lodo, que es justamente lo que tenemos al fondo del lago. Si ustedes alcanzan a ver la orilla, es un lodo negro. Todo ese lodo está rico en minerales que, como les comentaba, caían de las montañas con los ríos que iban desembocando aquí en el lago. Y además, pues con toda la vida que hay aquí, y había peces, ¿no? Anfibios, las aves, pues al hacer popó, ¿no? Insectos, todo, pues iba nutriendo ese lodo. Y este lodo, justo al sacarlo, hacemos un proceso de oxigenación. Y entonces ese lodo, digamos que ya se transforma en un material disponible como materia orgánica. Entonces, eso es lo que quiere decir chinampa, que es la palabra que origina esta palabra que ahora conocemos como chinampa, es chinami. Y un chinami también, de hecho, le llamaban así a algunos tejados que se le ponían a las casas, que también eran de materia vegetal. Entonces la chinampa es como tal un tejido de materia vegetal, materia orgánica, que al hacer capas pues va haciendo como un pastel, digamos, ¿no? Entonces poco a poco se iban haciendo pequeños experimentos de hacer estas islas que permitieran pues tener disponibilidad del agua y sembrar. Entonces, en un principio se menciona que era flotante, ¿no? Se podían mover como esas pequeñas islas. Y entonces, una de las cosas que ayudó a que esas islitas se mantuvieran firmes fue nada más y nada menos que el árbol que vemos aquí en las orillas, mejor allá, porque acá hay unas casualinas, que ustedes ven así alargados. Esos árboles alargados son conocidos como huejotes o ahuejotes. Acuérdense, agua. ¿Ya? Entonces, huechote. Ya con eso. ¿A qué le suena? Dame eso. A huejote. Pero no sé si le suena como a ajolote, guajolote. Y justamente tiene que ver que, pues, con que esta zona no está construida, ahora sí que por imaginación y a ver cómo nos sale. Hay una traza. Si
ustedes observan, ahí hay unos pequeños canales que van conectando. Y esos canales pequeños se llaman apantles. Los apantles son justamente los canales que están entre Chinampa y Chinampa, los canales más pequeños. Entonces recuerden, ¿cómo se llamaba? ¿El grande? ¿No? Acalote y Apantle. Ajá, Pantitlán. ¿Le suena? Apantle, Pantitlán. Pantli eran justamente los banderines, banderas que señalaban ya sea un lugar, una organización, ¿no? De alguna forma parecido a lo que ahora usamos como las banderas. Entonces el apantle se llama así justamente porque están siendo como banderas los ahuejotes. Y estos árboles son árboles sagrados. ¿Alguien conoce la historia de los árboles que sostienen el mundo? ¿No? Bueno, estos árboles, los árboles son considerados sagrados en una visión antigua, justamente porque les permite tener agarre a las chinampas, de alguna manera, en este caso, los ahuejotes. Van haciendo, sus raíces van creciendo y van amarrando todo lo que decíamos, toda la materia vegetal, todo el lodo, todo esto se va amarrando y permite que se sostenga la tierra al fondo del agua y entonces podemos caminar sin ningún problema en las chinampas. Y entonces, pues esta traza les comentaba que tiene que ver con una visión antigua, con una visión filosófica, ¿no? de cómo se concebía la vida. Y entonces, pues los árboles ahuejotes se llaman así porque justamente Xolotl, uno de los personajes que tiene que ver también con la leyenda de los soles, ¿no? Estamos en el quinto sol, ¿no? Y este sol de alguna forma permitió que existiera gracias a los distintos dioses que se sacrificaron para que pudiéramos tener este sol. Entonces, no sé si conozcan esa leyenda más a profundidad, pero bueno, se las voy a contar. Hubieron 4 soles antes del que conocemos nosotros, que es este, en el que vivimos. Y pues en esas otras formas que existía la vida, trataran de los dioses de que hubiera humanos, pero no lograban que esos humanos fueran buenos humanos, ¿no? Entonces lo que ocurrió fue que se propuso que se sacrificaran aventándose al fuego. Tenían que haber dos personas. Entonces están ahí 2 personajes que son Nanahuatzin y Tecuztli. Ellos 2, uno era un personaje nada agraciado, ¿no? Que tenía muchos granos y era una persona como sin tanto, ¿cómo le llamaríamos ahora? Sin tanta producción. Y el otro era un gran guerrero, guapo, ¿no? Así, todo un personaje. Entonces, pues dijeron, a ver, vale, entonces vamos a ver si de verdad son tan valientes, vamos a sacrificarlos para que sean el sol. Y entonces el galán, el gran guerrero, dijo, híjole, yo como que no le entro, ¿no? Y entonces el otro dijo, pues ya que tengo que perder, se avienta el fuego y se forma el sol. Y entonces el otro dijo, ay no, ¿cómo va a quedar yo mal, no? Entonces también se aventó y entonces formó a la luna. Pero entonces llegó un momento en donde estaban ahí los 2 y no pasaba nada. Entonces pues trataron de hacer que se movieran y agarraron un conejo y se lo aventaron, ¿no? A la luna para ver si se movía y no se movía. Entonces ahí fue donde dijeron, pues creo que tendremos que sacrificarnos nosotros, los dioses, para que esto se mueva. Y entonces Xolotl dijo, híjole,
No, pues yo creo que yo no le entró. Y se escondió y se empezó a ir, a echarse, a esconderse. Y entonces por eso, pues Xolotl es un personaje que se considera que muta, que cambia. Porque se convirtió primero en un maíz. Entonces cuando hay maíces que salen, digamos, dobles, esos maíces son muy particulares y tienen un carácter de sagrado, justamente porque están haciéndonos referencia a Xolotl. Y después cuando lo descubrieron, dijo no. ¿Y en qué creen que se transformó después Xolotl? En una planta que hoy estamos venerando, en maguey. Entonces justamente se transformó en un maguey doble, que también es una planta que cuando llegamos a verlo en la naturaleza es sagrado. Entonces lo descubrieron y bueno, se transformó, y se transformó también en un árbol como los que tenemos aquí. Y después lo descubrieron y se terminó metiendo al agua, y ahora sí se transformó en un ajolote. Y entonces por eso los ajolotes pues guardan un misticismo, porque se mantienen entre la vida y la muerte, y Xolotl también es una figura que nos hace referencia al inframundo, a la muerte, ¿no? También a la mutación. Y bueno, ¿por qué les hablo de esto? Porque justamente este territorio fue construido a partir de esas ideas antiguas. Entonces, estos personajes que tenemos, que ya les compartí, también empiezan a tener un movimiento, pero van acompañados de otras figuras que, bueno, Xolotl no les compartí, pero Xolotl es gemelo de Quetzalcóatl. Entonces, Quetzalcóatl pues también se transforma en una estrella que conocemos todos como Venus. Entonces Venus acompaña desde el atardecer, lo podemos ver, pero también lo podemos ver al amanecer. Entonces justamente es como una forma en la que se veía al transitar, ¿no?, del sol, pasar por el inframundo y salir en la mañana victorioso. Entonces esta zona, si ustedes lo notan, el sol está hacia allá, ¿no? Entonces tenemos hacia allá el poniente, tenemos el oriente. Entonces toda esta traza está de esta forma. Y hacia allá, que tenemos la zona de Huemanco, justamente es otra traza que va de norte a sur. Entonces es una forma antigua también de la traza que nos habla de una geometría sagrada. Entonces esta zona lacustre, esta zona chinampera, fue construida a partir de ese pensamiento antiguo. Ahorita tal vez todavía no lo logramos ver porque todavía hay luz, pero cuando ustedes vean la luna, van a poder mirar de otra forma el territorio. Entonces también les comentaba, bueno, el árbol es una figura sagrada porque veamos el reflejo. Va hacia abajo y va hacia arriba. Entonces el árbol es una figura que conecta al inframundo, la zona terrenal, y lo que son el tronco y las hojas nos conectan con el cielo. Entonces, pues nada de lo que veamos aquí está puesto de manera azarosa. Todo fue producto de una ingeniería antigua, fue producto de muchas pruebas, muchas generaciones, y gracias a nuestros ancestros es que el día de hoy podemos seguir manteniendo vivo este territorio, y que pues además es un lugar particular, ¿no? Porque aquí en la zona chinampera, hasta el día de hoy, podemos mantener activo el territorio en cuanto a alimentos y en cuanto a verdor. Aquí se producen flores de ornato, se producen plantas medicinales, se producen alimentos, ¿no? Aquí en la zona de San Gregorio, justamente por donde embarcamos, del otro lado del puente, está la mayor zona productiva de hortalizas.
aproximadamente se calculan 40 toneladas diarias que salen de hortalizas. Entonces, ¿dónde más podríamos tener tanta bonanza? Y eso es gracias justamente a este pensamiento antiguo, ¿no? Entonces, la chinampa es, yo les digo, como una gran composta. Entonces, aquí en el país, en todo México, tenemos una media de cuanto a materia orgánica de 2%. Aquí en la zona chinampera tenemos hasta 15% de materia orgánica, lo cual es único en el mundo. Y por eso es que también este territorio ha sido nombrado con distintas pues categorías, ¿no? Tanto como el que más se conoce, ¿no? Que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero también es un humedal que sin esta zona la Ciudad de México al menos subiría 2 grados de temperatura. Y digo, ya sabemos lo que son 2 grados más en la temperatura en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, si perdiéramos esta zona, pues perderíamos no solamente la frescura, ¿no?, de la ciudad, sino que perderíamos también alimentos, perderíamos también plantas para poder adornar en nuestras casas, para poder tener colores, para poder tener pues una diversidad, ¿no?, que mi abuelo me contaba, ¿no? O sea, y decía, bueno, ¿y para qué cortar las flores? Y Xochimilco es una zona que se siembran flores y luego las cortas y luego se te mueren. Sí, pero alguien ha intentado tener en su casa cada semana flores en la mesa. Ya no lo acostumbramos, pero anteriormente se hacía. Al menos a la Virgen, a algún santo que tengan ahí en casa se les ponía, se les cambia. Y eso tiene que ver con una manera de agradecer y de mantenernos con vida, ¿no? De ver colores, oler sus aromas, nos permite estar en otro estado. Que si estamos en un lugar, un cuarto de 4 paredes, donde no tenemos colores, pues nos deprimimos, nos enfermamos, ¿no? Entonces tener colores pues nos permite también tener pues vida. Y este lugar es justamente pues lo que permite que se mantenga vivo. Por eso es que de alguna forma pues no nos cansamos, ¿no? Aquí vean qué horas son y siguen trabajando los compañeros chinamperos. Y tienen mucho trabajo día, tarde y noche, aunque haga calor, aunque llueva, para poder alimentar a toda la población. Entonces, pues es un lugar muy especial, muy importante y sigue manteniéndose vivo gracias a todos esos beneficios que tiene. Entonces, por eso les decía, pensar en solo la fiesta, ¿no?, en poner la música a todo volumen y empedarnos, es de alguna forma como si nos subiéramos a la pirámide del Sol o de la Luna allá en Teotihuacán hacia ponernos una pedota. Pues no sé si lo verían bien ustedes. Igual de alguna forma también esta zona es sagrada y es por eso que les invito a que compartan con otras personas que vienen, a que no solamente está la zona turística, ¿no? Tenemos también esta zona que es una reserva ecológica. Es una reserva pues que nos mantiene en ese espacio vivas, ¿no? Gracias a que podemos escuchar otros sonidos, podemos sentir el aire en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, podemos sentir el frío, podemos oler, ¿no?, la tierra, y eso también es lo que nos permite y nos mantiene vivos. Entonces, pues yo quería compartirles pues por una parte eso, pero también, bueno, que la zona pues se mantiene viva gracias a otra tecnología que justo como les compartía es sacar el lodo y vaciarlo, hacer como otro pastelito en la tierra, y entonces se saca el lodo y se hace una cama de lodo y ese lodo se deja secar un día, se corta, se le hacen hoyitos en cada uno de esos puntos
y ahí se ponen las semillas. Entonces, con toda esa materia orgánica de fondo del agua, con las semillitas, la humedad y todo, permite que las semillas broten muy rápido. Y entonces podemos estar teniendo una diversidad de cultivos en muy poco tiempo. Y con la materia orgánica que tenemos en el suelo chinamperero y con el agua, pues todo eso nos permite tener una gran diversidad de alimentos y de plantas durante todo el año. Y eso justamente es lo que nos hace a lo que anteriormente como que se pensaba como que todos eran aztecas, todos eran mexicas, y no. Aquí los xochimilcas tenían totalmente otra forma de concebirse en el territorio, ¿no? Y demás. Y entonces cuando llegan los mexicas y someten a los xochimilcas, pues justamente pensando en todo su gran conocimiento de los xochimilcas, pues los hacen tributar, nos obligan a llevar alimentos hacia Tenochtitlan, y también los obligan a construir una de las grandes avenidas de la Ciudad de México, que es la calzada de Tlalpan. Entonces toda la calzada de Tlalpan viene de la época prehispánica y justamente conecta, ¿no? Justo esta zona del sur hacia el centro, y es una calzada que fue construida por xochimilcas y fue construida pues justo a partir de todos esos conocimientos antiguos de los xochimilcas. Más tarde, justo ya, porque todos dicen, no, los xochimilcas eran unos traidores porque se asociaron con los mexicas y con los españoles. Pero después, cuando ya vieron cómo estaba la cosa, pues vino hasta acá Cuauhtémoc, según comparten así por la memoria oral. Vino Cuauhtémoc y justo en mi barrio sembró un ahuehuete como pues tributo de alguna forma, en agradecimiento a que los xochimilcas decidieron de alguna forma voltear bandera, ¿no? Y se volvieron pues también defensores de Tenochtitlan con todas las canoas que tenían. Entonces pues como llegaban por agua, por tierra, por todos lados, pues entonces necesitaban refuerzos para poder defender Tenochtitlan, y pues lo hicieron también los xochimilcas con sus canoas. Entonces pues todo este territorio es muy interesante, muy importante. Les decía, sin humedad, que también mantiene la vida de distintas aves que vienen a la zona. Veíamos hace rato los pelícanos, hay algunas gaviotas que también vienen en esta temporada a pasar los fríos. Tenemos acá un murciélago. ¿Escucharon? Dos. Sí, ahí van. Los polinizadores del maguey. Tenemos también ahí a lo mejor verán más adelante unas golondrinas, porque ya es un poquito tarde, pero luego hay una que otra trasnochada que anda por ahí comiendo mosquitos. Paréntesis, traigo repelente por si quieren, sienten los mosquitos de ahí molestando. Les traigo. Y bueno, entonces les compartía que este territorio justamente pues sigue sosteniendo la vida de la ciudad a través de distintas formas: el alimento, las plantas, el verdor, ¿no? La oxigenación, la humedad.